Bueno, Dios los bendiga. Estaremos desarrollando el día de hoy una pregunta que está enfocada a la cristología. ¿Podría Cristo haber pecado? Es la pregunta que estaremos desarrollando a continuación. Bueno, esta es una de las preguntas más importantes desde la cristología, desde el estudio de la persona y obra de Cristo. La Biblia afirma simultáneamente estas premisas. Primero, Jesús fue verdaderamente hombre. Cuando Jesús se encarna, viene una naturaleza humana que empieza a ser parte de Jesús, ¿sí? A lo que se conoce como la unión hipostática. Más adelante estaremos desarrollando a grosso modo esta idea. Eh, y de ahí en adelante, por toda la eternidad, esa naturaleza humana va a acompañar a Cristo con su naturaleza divina. Por tal, sí, Jesús sigue siendo nuestro representante delante de Dios. Otra premisa importante, Jesús fue verdaderamente Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan lo expresa y lo declara desde el comienzo de que Jesús existía desde antes de que existiera el universo y que era Dios. Otro punto importante, Jesús fue tentado en todo, pero la gran diferencia con la humanidad, igual que nosotros, la gran diferencia fue que Jesús nunca cometió pecado. Ahora, si las tentaciones de Jesús fueron reales, ¿existía realmente la posibilidad de que pecara? Es una pregunta que viene si nos colocamos a clarificar si una tentación fue real, entonces había la posibilidad de que él pecara, de que esa naturaleza humana que tenía Jesús se contaminara de pecado. ¿Por qué importa esta pregunta? Porque afecta nuestra comprensión de la persona de Cristo. Jesús es nuestro representante, fue 100% humano, pero ¿cuál era la diferencia de esa humanidad con respecto a la humanidad del resto de personas en la historia, durante toda la historia del ser humano? Otra cosa importante, confirma la perfección de su obediencia. Cuando empezamos a analizar esta naturaleza humana, llegamos al punto de que hay una perfección en Jesús que está ligado no tanto en su naturaleza, sino en su persona. Y llegamos a la conclusión, y esa conclusión nos va a llevar a fortalecer la seguridad de nuestra salvación. El plan eterno, desde la eternidad, desde la eternidad anterior, Jesús, Dios el Padre planeó juntamente con la Trinidad esta salvación o esta redención del hombre y ha sido un plan perfecto, que Dios no se iba a equivocar o no iba a fallar en este plan de redención con el ser humano. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos los aspectos de su vida, Jesús fue tentado, según nuestra semejanza. ¿De qué semejanza está hablando el escritor de Hebreos? En la semejanza de hombre, en su naturaleza humana. Jesús fue tentado. Y la gran diferencia, pero sin pecado. Esto queda claro que Jesús no pecó, pero tenía la posibilidad de pecar. Había un grado de probabilidad de que Jesús pudiera pecar o que su naturaleza humana se contaminara de pecado. Miremos, ¿podría Cristo haber pecado? Si Jesús fue realmente tentado, claro que lo creemos de esa manera, ¿existía la posibilidad de que pecara? Entonces hay dos posiciones frente a, a esta pregunta. La primera, la pecabilidad. Jesús podía pecar.
según esta posición, aunque nunca lo hizo, siendo humano o teniendo esta naturaleza humana, Jesús tenía la posibilidad de pecar. Había una probabilidad de que Jesús pudiera pecar, pero nunca sucedió de esa manera porque salió o permaneció obediente al plan de Dios, al plan que Dios le había entregado, la misión que había recibido del Padre. Pero tenía esa posibilidad de haber pecado. Había una senda, quizás dirían, por eso la tentación fue tan real, o por esa razón Satanás tuvo la osadía de tentar a Jesús, porque había un grado pequeño, quizás, probabilidad de que Jesús pecara. Pero hay otra corriente, otra respuesta teológica, que es una posición histórica, que durante toda la historia de la iglesia se ha mantenido esta idea. Jesús fue tentado realmente. Claro que queda de esa manera. Nunca pecó, totalmente claro. Pero viene aquí esta posición histórica, donde está el punto de diferencia con respecto a la pecabilidad de Jesús. Era imposible que pecara. Era imposible que Jesús, Hijo de Dios, Dios, pudiera pecar. Ya vamos a desarrollar la respuesta a esta postura de la posición histórica. Era imposible que Jesús pecara, aunque tenía una naturaleza humana. No habían probabilidades, cero probabilidades. Jesús no podía pecar. Entonces, ¿fueron reales las tentaciones de Jesús? La Biblia lo afirma de una forma contundente, en 3 verdades. Jesús nunca cometió pecado, Jesús experimentó tentaciones reales y Dios no puede pecar. Entonces, las tentaciones fueron auténticas en cada una de las áreas y momentos en los cuales Jesús fue tentado. En el desierto, después de los 40 días de entrega y dedicación a Dios en ayuno, fue una tentación real. Durante todo su ministerio, la opresión, cuando venían los fariseos, escribas, saduceos a tentarlo, en Getsemaní, cuando le dice al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Había una angustia de su naturaleza humana por lo que iba a experimentar, sobre todo la ausencia del Padre en el momento que iba a morir en la cruz. Y ahí, pues, la parte en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero las últimas palabras de Jesús declaran su total dependencia en Dios. En tus manos entrego mi espíritu. Entonces, estas tentaciones fueron únicas. ¿Por qué fueron únicas? No tenían naturaleza pecaminosa. ¿En qué sentido? Y ya lo vamos a también a detallar. Jesús no se podía contaminar de pecado por su origen. Ya lo vamos a desarrollar. No existía inclinación interna hacia el mal. No había una predisposición hacia el pecado como lo tiene el ser humano hoy, que desde que nace y va creciendo, hay una predisposición en su naturaleza carnal hacia el pecado, hacia lo malo, una inclinación hacia el mal por ese pecado que se va transmitiendo de generación en generación. Desde Adán va esa maldición del pecado trascendiendo en cada una de las generaciones de toda la historia de la humanidad, y todos hemos recibido esa herencia de pecado y nacemos con esa inclinación hacia el mal. Jesús no tenía esa inclinación. Cuando Jesús nació, nos dice la palabra que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. No hubo una intervención humana. José no intervino. Entonces ahí se cortó, se quebró esa línea de pecado, y el nacimiento de Jesús no tuvo esa herencia de pecado.
Jesús nació sin esa herencia de pecado y por tal razón no tenía esa predisposición hacia el mal. Y siempre obedeció perfectamente a su Padre. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, esto es lo que nos diferencia. La naturaleza humana de Jesús era perfecta porque no fue tocada por esa naturaleza de pecado que viene de generación en generación. Tiene una naturaleza humana totalmente real, genuina, que lo está acompañando hoy y por toda la eternidad, pero sin ese gen o esa contaminación o esa herencia de pecado. Ahora, ¿por qué? Aquí viene como la parte central de este estudio, mini estudio. ¿Por qué Cristo no podía pecar? La clave está en su persona. Jesús posee una naturaleza divina, 100% es Dios, y una naturaleza humana, 100% es humano. A eso se le llama la unión hipostática. Hay una unión, no una mezcla de las dos naturalezas, sino una unión entre la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Jesús. Por tal razón, es totalmente humano, tiene una naturaleza humana, pero también una naturaleza divina. Pero quien actúa no es una naturaleza. O sea, quien está actuando no es la naturaleza. En este caso, la naturaleza humana no es la que está actuando, sino la persona de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando en esa opción de que podía pecar, no estamos hablando de la naturaleza humana, sino de la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Y quién es esa persona? Esa persona es el Hijo de Dios eterno, es Dios mismo. Y si pensamos en la posibilidad de que Jesús pudiera pecar, estamos hablando en la posibilidad de que Dios mismo pudiera pecar y Dios no puede pecar. En Él están las perfecciones de la santidad. En Él no hay maldad, no hay pecado. Esa es la esencia para poder resolver esta pregunta. La persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dios mismo. Hace parte del Dios trino. Y por esa razón, esa perfección no le permite o no está en él esa inclinación hacia el pecado. Entonces, como Dios no puede pecar, Cristo no podía actuar en contra de su propia naturaleza divina, su identidad como hijo de Dios. Entonces, la idea importante, el pecado pertenece a la persona. Nosotros, la persona es que nace esa inclinación al pecado. No estamos hablando de la naturaleza. Y en el caso de Jesús, estamos hablando de Dios mismo. Y Él es Dios y Dios no puede pecar, porque si Jesús pudiera pecar, estamos hablando de que el Dios eterno puede pecar y eso no tiene concepción alguna. Entonces, aquí pues una pequeña descripción de esa unión hipostática. Jesucristo, una sola persona, pero que está que tiene dos naturalezas. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, colocó su tabernáculo, su presencia en medio de nosotros. Estamos hablando de una naturaleza divina. Cuando hablamos de una naturaleza divina, de una vez pensamos en un Dios eterno, sin principio y fin. Cuando Jesús viene a este mundo no comenzó a su existencia, Él ya existía desde la eternidad. Hablamos de su omnipotencia, todopoderoso, omnisciente, todo conocimiento, todos los atributos omnis están en Dios. Él es Dios, es santo, sin pecado. Estamos hablando de esa naturaleza divina. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y la naturaleza humana, ¿qué nos dice? Nació en Belén, tuvo un comienzo desde su aspecto humano,
de naturaleza humana, que estaba limitado en su experiencia humana, tuvo limitaciones. Jesús se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, cansancio, dolor, en fin. Sintió emociones, gozo, tristeza, hambre, cansancio, lo que estamos hablando, tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Sí? Fue hecho semejante a nosotros en todo, menos en el hecho del pecado. Hebreos 4:15. Entonces, cuando hablamos de esa unión hipostática, estamos hablando de que se une la naturaleza humana, se une a la naturaleza divina. Es la unión inseparable de las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, en una sola persona, el Hijo eterno de Dios, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin mezcla. Esa es la unión hipostática. Podemos desarrollarlo en este gráfico. Hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, cuando nace o en su encarnación, adquiere una naturaleza humana que lo va a acompañar por toda la eternidad, pero esa naturaleza humana no se mezcla con su naturaleza divina. Está unida, no mezclada. La unión hipostática consiste en las dos naturalezas de Cristo en una persona teantrópica, Dios hombre. Esta unión mantiene la deidad de Cristo sin disminuir. O sea, la divinidad de Cristo no se va a disminuir porque tenga una naturaleza humana. Y lo contrario, su humanidad no va a ser exaltada porque tenga una naturaleza divina. Cristo fue 100% humano, nuestro representante delante de Dios. Pero a diferencia de nosotros que venimos con una inclinación del pecado, Jesús no tenía esa inclinación hacia el pecado. Ahora, ¿por qué esta doctrina es tan importante? Si Cristo hubiera podido pecar, la salvación dependería de una posibilidad. Había una probabilidad de que este proyecto de salvación fallara. El plan redentor podría haber fracasado. Pero mire lo que la Biblia nos dice, Salmo 135:6. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El plan de Dios no podría fallar porque venía de un Dios perfecto. Job 23:13. Él hace lo que quiere y nadie lo hace cambiar de planes. Pero ¿por qué Cristo es el Hijo eterno? Pero ¿por qué Cristo es el Hijo eterno? Porque su obediencia estaba garantizada. Su sacrificio fue perfecto. Y nuestra salvación es completamente segura. O sea, porque Cristo es el Hijo eterno, estaba una obediencia garantizada en todos los sentidos. Y ese sacrificio iba a ser perfecto. Era un hombre perfecto, sin pecado, que ahora cargó con el pecado de toda la humanidad. Nuestra salvación estaba garantizada. No iba a fracasar. Conclusiones. Jesús fue verdaderamente hombre, 100% hombre. Jesús fue verdaderamente tentado, claro que sí. Pero Jesús nunca pecó. Y como el Hijo eterno de Dios, no podía pecar. La pregunta no es simplemente si Jesús pecó, porque la Biblia deja claro que nunca lo hizo. La verdadera cuestión es si podía haber pecado. La doctrina histórica de la Iglesia responde que no. Cristo fue verdaderamente tentado, pero como el Hijo eterno de Dios, era incapaz de pecar. Precisamente por eso su obediencia fue perfecta, su sacrificio suficiente y nuestra salvación absolutamente segura. Espero que con esta corta enseñanza, esta pregunta haya quedado resuelta. Que Dios les bendiga.